Buenas tardes, queridos alumnos, papitos, mamitas y compañeros maestros. El día de hoy realizaremos las sesiones 10 y 11 del libro de español tercer grado con el tema Tiempo de leer, El huésped, en la página 29. ¿Conocen el cuento de los tres cerditos y el lobo? ¿O aquel donde dos hermanos se pierden en el bosque y encuentran una adorable casa de galleta? ¿Qué tal aquel donde el patito descubre la belleza de su plumaje en el reflejo del agua? Todos estos cuentos tienen un espacio que es casi tan importante como los personajes. Si nos olvidamos de él, la historia sería otra. Vamos a recordar el espacio de los tres cerditos y el lobo. Bueno, sabemos que es en medio de un bosque, que los tres cerditos hacen sus tres casitas y el lobo quiere comérselos. Entonces, sopla y derriba la primera y la segunda casita, sin embargo, la tercera no puede. Pero es bien importante que entendamos que sucedió en un lugar. El de Hansel y Gretel, que son hermanos que encuentran una casa de galleta donde habitaba una bruja, también sucede en el bosque. Entonces, vamos con el del patito feo, que sucede igual prácticamente en un bosque, en un lago principalmente, porque es donde están los cisnes. Recordemos que a final de cuentas el patito feo no es que era un patito feo, es que era un cisne. Y los cisnes nacen con un color de plumas diferente al que cuando son adultos. Sabemos que cuando son adultos ya son de color blanco. Entonces, todos estos cuentos tienen un lugar donde se desarrollan sus historias. Si no estuvieran esos lugares, imagínense cómo sería la historia. ¿Ustedes se imaginan al patito feo en el desierto? ¿O se imaginan también a los tres cerditos y el lobo en una montaña muy fría? No, ¿verdad? Entonces, debemos de saber ubicar en qué lugares son los ideales para el desarrollo de los cuentos. Continuamos. Paisaje de tinta. Su maestro leerá en voz alta el cuento El huésped, de la página 14 de su libro de lecturas tercer grado. Así que todos abran su libro de lectura en la página 14 en la lectura El huésped. Y bueno, aquí tengo el vínculo para ingresar a la lectura inmediatamente. Bueno, El huésped. El autor o la autora es Amparo Dávila. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana. Era tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y helítropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Bueno, pues al parecer aquí nos habla de una casa que tenía un jardín en el centro y donde la señora le gustaba ese jardín, le gustaba mantener el jardín y la casa ordenados, pero sobre todo lo que más le gustaba, la parte de la casa que más le gustaba, era el jardín donde también los niños se la pasaban jugando a buscar gusanos y tratando de agarrar las gotas de una vieja manguera. Ahora realicemos las siguientes actividades. Reflexionen y discutan. ¿Cómo imaginan ese espacio? ¿Con plantas, aves o insectos? Bueno, pues si nos ponemos a ver que era un jardín, me imagino que había, no sé, muchísimas plantas. Pero recordemos que también las plantas a veces llaman a las aves, a los pajaritos. Sin embargo,
en las plantitas y en las flores también hay insectos, por lo que me imagino que habían estos tres tipos de seres vivos en ese jardín, en ese espacio. ¿Cómo sería jugar allí por las tardes después de la escuela? Antes, creo que lo hemos visto en segundo grado, antes nuestros pasatiempos eran estar en familia, eran jugar juegos de mesa, pero también correr en los jardines. Quienes tenían jardines era una maravilla, porque ahí podíamos jugar fútbol, podíamos acostarnos en el pasto. Entonces, antes no existían los teléfonos en los que perdíamos tanto tiempo como ahora, pero creo que si los niños de ahora tuviesen esa oportunidad de jugar en un jardín, estarían muy, muy felices. Dibujen en el pizarrón un croquis de la casa descrita en el cuento. Pasen uno por uno y adornen el croquis con flores, hojas y árboles frutales en las zonas donde más les gustaría estar. ¿Conocen todas esas flores? ¿Cómo son? ¿Recuerdan las palabras que describen la casa del cuento? Escríbanlas junto a su dibujo en el pizarrón. ¿Cuáles otras añadirían? ¿Cómo describirían ese espacio? Muy bien, esta parte es la que nos va a quedar de tarea, pero antes yo les voy a ayudar con una cosita. Vamos a hacer el croquis de la casa, pero para poder hacer el croquis debemos recordar cómo era la casa. Entonces nos menciona que la casa era muy grande. Entonces yo me imagino que era una casa prácticamente, recuerden que un croquis es la vista de un lugar, pero como si estuviéramos desde arriba. Entonces hagan de cuenta que estamos viendo la casa desde arriba, ¿sale? Entonces yo me imagino que era una casa cuadrada, muy, muy grande, cuadrada. Ahora menciona, con un jardín en el centro. Ok, aquí sería, esto sería el jardín, está de verde porque hay pastito. Y los cuartos distribuidos a su alrededor. Bueno, pues ahí vamos a colocar los cuartos distribuidos alrededor de ese jardín. Entre las piezas y el jardín habían corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias. Bueno, pues aquí están los corredores, ¿sale? Todo esto son corredores. Entonces, ahí nos habla también de que arreglaban el jardín por todas las mañanas y todo eso. Luego nos pide también que vayamos colocando diferente tipo de flores o de plantas. Esta es la parte que nos menciona. Pasen uno por uno y adornen el croquis con flores y hojas y árboles frutales en las zonas en donde les gustaría estar, donde les agradaría más estar. Entonces, por ejemplo, yo coloqué un montón de flores aquí porque en ese espacio es donde a mí me gustaría estar. Pero ustedes van a colocar las flores, obviamente los dibujos, no que van a poner una flor en su croquis. Van a colocar los dibujos de las flores o de árboles frutales en el lugar de esa casa donde más les gustaría estar, ¿sale? ¿Recuerdan las palabras que describen la casa del cuento? Escríbanlas junto a su dibujo en el pizarrón. Bueno, al lado de su croquis que van a hacer en su cuaderno, tienen que colocar esas palabras que describen a la casa. Por ejemplo, la casa era muy grande. Entonces, la parte grande la tenemos que colocar al lado de nuestro croquis porque está describiendo cómo es la casa. Tenía un jardín en el centro, entonces colocamos con jardín en el centro. Y así, las palabras que describan a la casa es lo que ustedes tienen que realizar en su cuaderno. Y bien, actividad 3. Imaginen que el lugar donde ustedes viven es el escenario de un cuento. ¿Qué tipo de historia les gustaría que ahí sucediera? Entonces, ustedes van a imaginar en su casa qué tipo de historia o de cuento les gustaría que sucediera. Por ejemplo, aquí en mi casa, no sé, sería como un cuento de fantasmas. ¿Quiénes serían los personajes y cómo serían? Bueno, pues seríamos mi familia y un fantasma que vive aquí en la casa. Escriban en su cuaderno las ideas que comenten. Al terminar, un representante de cada equipo, pues en este caso lo harían individual si están en casita o en equipo si están en la escuela de manera presencial, lea al grupo las ideas que escribieron y explique por qué la historia y los personajes se adaptan mejor al lugar donde viven. Y bueno, pues aquí estamos colocando todos los personajes que ustedes podrían utilizar para sus historias del lugar donde viven. Y bueno, espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerden que el saber está a su alcance, solo tienen que tomarlo. Muchas gracias y buenas tardes.